Bendiciones, amados hermanos. Continuamos con la serie de intercesión, oración y profecía. Hoy seguimos con la tercera parte. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la profecía en los últimos tiempos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y cómo es que hoy trabaja en las iglesias el ministerio profético y el don profético, que absolutamente van de la mano junto con lo que es la intercesión, hermano. Yo te invito que les un like a este video, dejes tus comentarios, tus preguntas, me dejes saber de dónde me estás escuchando para enviar saludos. Suscríbete si te han sido de bendición estas cápsulas y compártelas para que el evangelio se esparza y llegue a los oídos que tengan que llegar, hermanos. Amén. Los invito a que tomen su Biblia, su libreta y su pluma. Y si tú realmente estás interesado en el ministerio profético, te será de gran bendición. Vamos a dar mucho versículo bíblico. Vamos a buscar la voluntad de Dios, lo que Él desea mediante su palabra. Vamos a ver muchos puntos porque esto es un tema muy delicado, muy espinoso, pero hay demasiado de qué hablar. Ha sido un área muy atacada por el enemigo. ¿Por qué? Siempre lo he dicho. Hay dos cosas que ahorita el enemigo está con todo dándole. Uno, la iglesia, que la ha querido desacreditar ante el mundo diciendo que no es necesario que te congregues. Y la pregunta es, ¿quién es? ¿Qué es la iglesia? Sino la novia de Cristo, por la cual Él va a venir, por la cual nos estamos preparando, y la han querido desacreditar completamente. Pues lo mismo ha sido con el ministerio profético. Lo han desviado, lo han cambiado, lo han devaluado porque la gente ya no cree en la profecía. Y vamos a ver con mucho amor, con mucho respeto, porque se trata de que esto sea de edificación, los puntos donde hemos fallado como iglesia referente a lo que es la profecía y lo que tenemos o lo que debemos de empezar a hacer como hijos, como ministros, como siervos de Dios. Así que acompáñame, vamos a ver puntos, por ejemplo, ¿qué es un ministerio profético? ¿Qué es el don profético? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué funciones tienen? ¿Todo el que profetiza es profeta? Es un tema bastante interesante que vamos a hablar porque ha habido demasiada confusión al respecto. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuál es la función del don profético en la iglesia actualmente? ¿Cuál es la señal de un verdadero profeta? ¿Cuál es la función y la actividad real de alguien que tiene el ministerio profético? ¿Qué es un vidente? ¿Qué es una profetisa? Estos y muchos otros temas vamos a empezar a hablar, hermanos, sin olvidar que la profecía más segura es la que está dentro de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la lámpara a nuestros pies, quien nos guía, quien nos alumbra el verdadero camino. Así que si tú estás llamado a desarrollar el don profético o el ministerio profético, definitivamente tienes que ser un amante de la palabra de Dios, estudiarla, empaparte y llenarte de ella. Miren, ahorita les voy a dar los primeros versículos que tenemos que analizar porque sobre esta base nos vamos a sentar. Amén. Acompáñame a leer, por favor, lo que dice Segunda de Pedro, del 1 al 19 y el 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios.
Vuelvo y repito, aquí dice que la palabra profética más segura que nos alumbra como antorcha es las escrituras, la palabra de Dios. Y sobre ese acuerdo vamos a desarrollar el tema. Y sobre ese entendimiento tenemos que servirle al Señor, porque todo quedó escrito como ejemplo y como enseñanza para nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Porque cuando nosotros queremos regirnos por voluntad de hombre, por filosofías de hombre y entendimiento de hombre, es cuando no estamos agradando a la voluntad de Dios. Me acompañas al Salmo 119, del 103 al 105. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Amén. El entendimiento, la revelación, la claridad, la verdad vienen de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, no importa cuál sea el llamamiento, ministerio, si eres hijo de Dios, necesitamos estar empapados de su palabra, leerla, y no nada más leerla, entenderla, y no nada más entenderla, practicarla, vivir la Biblia de una forma cotidiana y constantemente, aplicando sus preceptos. Si queremos andar por el camino correcto, este es el mejor método. Amén. Y en el libro de Proverbios 6:23 dice su palabra: porque el mandamiento es lámpara, el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. ¿Por qué yo hablo todo esto? Ahorita yo les voy a decir cómo se ha perdido piso referente en que le hemos dado el uso incorrecto a la profecía y que mucha gente se ha desembocado en buscar vasos proféticos para que los guíen, cuando la verdad, la guianza completa nos las ha dado nuestro Padre y Dios por medio de sus santas escrituras, por medio de su palabra. Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. La verdadera guianza en nuestras vidas está escrita dentro de la palabra de Dios. Eso es uno de los usos más incorrectos que se ha dado en estos últimos tiempos. Es un juego que traen entre vasos proféticos, a falta de instrucción, a falta de enseñanza. Tanto el vaso profético como el pueblo buscan la guianza en base de la profecía. ¿Por qué? Porque traen comezón de oído, porque buscan oír lo que ellos necesitan escuchar, no lo que Dios les quiere hablar. Y le han dado el uso incorrecto. Pero vamos a hablar cuál es el verdadero uso que Dios le quiere dar a la profecía. Todos esos puntos los invito a que me acompañen, hermanos, para mirarlo, ¿ok? ¿Quién es la verdadera guianza de Dios? ¿Quieres la verdadera guianza? Lee la Biblia. ¿Quieres respuestas a tus preguntas? Lee la Biblia. ¿Quieres salir del laberinto donde tú te encuentras? Lee la Biblia. ¿Quieres realmente agradar a Dios y andar en su propósito y en su camino y hacer a lo cual tú naciste? Lee la Biblia. Leamos la Biblia. ¿Ok? Lamentablemente, ahorita caen profetas por todos lados, todo el mundo quiere decir: así dice el Señor me habló. Yo no creo que lo hagan conscientemente, pero realmente están fracturando demasiado la iglesia y están desviando al pueblo de Dios y lo están dañando cuando hablamos por nuestra propia voluntad y no es Dios hablando. Todos esos puntos los vamos a mirar. ¿Cuánto daño nos han hecho al pueblo de Dios y cuánto daño se han hecho el mismo profeta que dice: así dice el Señor, cuando el Señor no ha hablado?
Y vuelvo y repito, muchas veces es porque por falta de instrucción, por falta de enseñanza, por falta de guianza y búsqueda de la presencia de Dios. Pero no se trata nada más de decir, ay, mira cuán mal hemos hecho. No, se trata de enmendar y predicar cuál es el uso correcto que Dios le quiere dar a su voz hoy por medio de los profetas y de los vasos proféticos en estos tiempos. Te invito, hermano. Muchas iglesias en la actualidad han creado una dependencia de los vasos proféticos tan terrible que hasta los mismos vasos proféticos han perdido el piso. El trabajo de la iglesia, el trabajo del pastor, del ministro, del maestro, del evangelista, de todos los que servimos en la casa de Dios, es enseñar al pueblo a ser dependientes de Dios, no de los hombres. Hoy algunos hermanitos tienen problemas y situaciones en sus vidas personales y en vez de correr a doblar rodillas o de buscar la palabra de Dios, buscan a aquellos que el Señor usa en la profecía y los hostigan o casi que los obligan a hablar cuando el Señor no ha hablado. Uno de los, voy a adelantarme tantito, una de las señales de un verdadero profeta es que el verdadero profeta, si Dios no habla, él no habla porque tiene intimidad con Dios, tiene reverencia y temor a Dios y no se somete a la voluntad del pueblo, porque su verdadero compromiso no es con el pueblo, sino es con Dios. Y muchas veces se ven presionados por tantas diversas razones. Ellos quieren hablar para buscarse el favor y el agrado del pueblo. Entonces, cuando no estás realmente bien metido con el Señor, puedes caer en ese tipo de juegos que a la larga lo que va a provocar es fractura y daño en el cuerpo de Cristo. Han dejado, se va a escuchar fuerte porque este es un tema duro y espinoso hablar de la profecía en estos tiempos, pero han dejado de visitar a los brujos, a los divinos, a donde se echaban las cartas. Los han sustituido desgraciadamente a veces por vasos proféticos que no están bien guiados e instruidos por la palabra de Dios. Y lo que caen es en adivinación. Es en adivinación. Miren, este tema, hermanos, muchos me van a aplaudir y otros me van a querer aplaudir, ¿no? Pero se tiene que hablar. Porque hay que ser responsables. Hay que ser responsables y hay que saber cuándo Dios está actuando y cuándo Dios no está actuando. Y para qué yo quiero hacer algo que Dios no me ha mandado a hacer. El objetivo de nosotros como siervos de Dios, ¿cuál es? Sino agradar a Dios y hacer su bendita voluntad. Entonces tal vez no es que todo esté perdido. Tal vez es el tiempo de hacer un alto y reflexionar lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, para enderezar las sendas y hacer lo correcto. No me gusta generalizar. Yo digo muchas iglesias y muchos siervos, pero eso no implica la totalidad de los siervos de Dios, porque sí hay verdaderos vasos de Dios y ministerios proféticos temerosos de Dios, apegados a su voluntad, hermanos. Amén. Y vuelvo y repito, no es que tal vez lo estemos haciendo conscientemente. Por falta de instrucción, tal vez muchos caemos en ese tipo de juegos, hermanos. Dejamos de seguir a Dios por seguir a los vasos proféticos. Dejamos de orar a Dios, de preguntarle a Dios. Nuestro trabajo es enseñar a las personas a depender de Dios y no de los hombres. Creo que he hablado un poquito acerca de las enseñanzas del niño espiritual. El niño espiritual siempre quiere ser escuchado. Sus problemas son los más importantes. El niño espiritual quiere que Dios lo conozca, que Dios le hable. Todavía depende de los hombres, todavía no se ha conectado directamente con Dios. Pero los niños crecen cuando se les da alimento sólido, alimento fuerte que los haga crecer. Un adulto espiritual ya sabe que su dependencia está en el Señor. Busca de Dios, sigue la instrucción, tiene paciencia, presta oído. Y de eso se trata, hermanos, de edificarnos.
esperemos en el nombre de Cristo Jesús que esto sea de gran edificación como ministerio. Yo hoy le hablo a Ministerio Rocas del Dios Viviente, al cual yo pertenezco, que tenemos que poner atención, que se tiene que, voy a hablar también acerca de las compañías proféticas, de las escuelas proféticas, de los líderes proféticos, porque tiene que haber una regularización, una supervisión sobre los vasos proféticos, porque a veces llegan con el don profético, pero aún son niños espirituales que necesitan ser instruidos, necesitan ser fortalecidos, guiados, para llevarlos a una madurez de relación con el Señor, para que le den un servicio agradable al Señor. Porque todo esto se trata, vuelvo y repito, de agradar a Dios y de hacer su bendita y su perfecta voluntad. Es para reflexionar y para meditar acerca del tema. Si tienes este llamamiento, si estás confundido, si no sabes cómo hacerle, qué es lo que tienes que hacer, bueno, vamos a hacer varias cápsulas y en el nombre de Jesús esperemos que te sean de gran bendición y de edificación. Por eso es que hablo yo de hablar de los errores, de lo que está mal hecho, porque muchas veces predicamos, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero nunca nos predican qué es lo que es correcto, nunca nos instruyen o nos enseñan, porque es muy fácil levantar el dedo y decir qué es lo que está mal, qué es lo incorrecto, pero no nos instruyen en lo que es correcto. Bueno, pues en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo sea con nosotros guiándonos en esta área profética, porque es muy necesaria, aunque ha sido muy mal atendida por falta de instrucción, por falta de humildad, por falta de sujeción de los portadores que el Señor usa. Vamos a hablar de esos temas que son espinosos: la insujeción, la arrogancia, la altivez, la falta de humildad, que al fin de cuentas, hermanos, nosotros vamos a dar tarde o temprano cuentas a Dios de todo lo que Él vamos a hacer con lo que Él nos ha dado, con sus dones, con sus regalos. ¿Estamos de acuerdo que queremos hacer lo mejor y agradable para Él? Amén. Ok. Todos debemos ser estudiosos de la palabra y buscar de ella. ¿Por qué? Acabamos de leer que la palabra profética más segura es la que ya está escrita. Tenemos que aprender que el Espíritu Santo jamás va a contradecir por medio de una profecía lo que escrito está. Por eso es la importancia de que seamos vasos bien preparados. Hermanos, vamos a empezar a estudiar un poquito los profetas mayores, los profetas menores, cómo se usaba, cuál era la función de ellos en el Antiguo Testamento, los errores que ellos cometían, cómo Dios los usaba grande y poderosamente, porque ellos son ejemplo para nosotros. Entonces tenemos que leer, estudiar mucho. Amén. Bueno, va a estar la cosa bien hermosa, porque una vez que tú ya estás empapado de la palabra de Dios, te va a ser muy fácil distinguir, porque no te ha pasado que te llega una palabra y dices, ay, ¿seré yo o será mi alma? Bueno, eso es cuando vas empezando, todavía no puedes discernir si eres tú, si es Dios, y eso muchas veces te ha frenado de desarrollar a lo cual el Señor te llamó. Cuando tú estás empapado de la palabra de Dios, te va a ser muy fácil distinguir cuando es Dios, cuando es tu alma y hasta cuando es Satanás, que el Señor lo reprenda. Acordémonos que Él también nos puede estar hablando, tratando de influenciar al pueblo de Dios. Y eso es algo que siempre va a estar presente y muchos van a decir, ay, ¿de qué hablas? A mí solamente me habla Dios. No. Atento, si tú te duermes en esa área, y piensas que solamente es Dios y no disciernes y no estudias la palabra de Dios, hasta tú mismo te puedes autoprofetizar y desviarte, como lo veremos más adelantito. Más adelantito vamos a hablar de tantos temas. Amén. Una persona que le sirve a Dios, un profeta que le sirve a Dios, siempre está muy en contacto con Dios. El Señor me ha estado hablando, y es un tema que voy a predicar próximamente en la iglesia, cuando dice, ya
ya no son más mis siervos, sino mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los amigos sí. Cuando ya entablas una amistad con el Espíritu Santo, te va a ser muy fácil seguir su dirección. Muy fácil, hermanos. Vamos a hablar ahorita, más adelante, también los puntos. Yo nada más, hoy es la invitación para que se preparen, para empezar a estudiar, pero cómo se ha distorsionado, cómo por falta de instrucción el enemigo les ha hablado a mucho vaso profético, han tomado la palabra, la han distorsionado y han querido meter desorden y fracturar el cuerpo de Dios cuando usan versículos no bien ejecutados y dicen, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y quieren meter desorden, brincarse las autoridades espirituales, y más que de bendición, son de dolor de cabeza para los pobres pastores, ¿verdad? Que tienen que estar lidiando, se enojan, se sienten rechazados. Bueno, todos esos puntos, hermanos, yo te invito a que estés atento. Estate atento, ya vamos a empezar con las cápsulas, prepárate y escríbeme desde ahorita si hay algún punto o algún tema en especial que tú digas, pastora, mire, yo tengo esta duda, yo he estado inquieta, y con el favor de Dios, por la gracia de Dios, y si en mí está, con mucho amor, hermanos, desarrollamos ese punto referente a la profecía. También vamos a tener que hablar un poquito acerca del don de sabiduría, de ciencia, de revelación, porque van pegados, hermanos, ¿ok? Entonces, Dios nos los bendiga mucho. Estamos en contacto, hermanos. No se te olvide darle like y oprimir la campanita para que te estén llegando las notificaciones para las próximas cápsulas. Dios me los bendiga.